de líquidos cloacales y realizó aportes para conectar el gas en escuelas del sur provincial. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. FM Gospel 102.9. Radio de noticias. Las 24 horas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva. Penas y olvidos de la guerra. 40 años, 40 historia. Capítulo 6. Hoy vamos a hablar de una información que actualiza un tema que hemos venido tratando en nuestro programa. Se sabe que durante la guerra hubieron abusos por parte de los superiores hacia los subalternos. Abusos que se expresaron en delitos. Esta semana, en la jornada de mañana, va a haber una movilización frente a la Corte Suprema de Justicia pidiendo se expida respecto de las causas abiertas en esta situación tan oprobiosa, sobre que los llevaron a la guerra, sobre que no les dieron de comer como correspondía, no tenían abrigo, faltó logística, nos lo contaban en los capítulos anteriores los veteranos de guerra que hablaron con nosotros, sobre que eso ocurrió. Tuvieron que soportar los abusos, las arbitrariedades, las imposiciones de los superiores. Voy a saludar a el secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata, el CECIM, Ernesto Alonso. Ernesto, un gusto. Guillermo Jeremías, Florencia y Garza, del programa Así son las cosas de Río Cuarto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la comunicación. Al contrario, gracias a usted, Ernesto. Hemos seguido este tema con varios testimonios y nos gustaría que nos actualice qué va a suceder mañana en Buenos Aires. Bueno, mañana vamos a concurrir a la Corte Suprema de Justicia. Digo un poco para que la gente entienda. Nuevamente estamos en manos de esta Corte, donde llega un caso de uno de los imputados que atravesó todas las instancias procesales, donde nunca explicó por qué torturaron a soldados en Malvinas, pretendiendo nuevamente conseguir la prescripción para que la justicia no investigue estos hechos. Llevamos 15 años de iniciar una causa que está radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde hay más de 100 militares imputados, donde en esos expedientes constan los testimonios de más de 160 ex soldados, entre víctimas y testigos, donde denuncian que en Malvinas las Fuerzas Armadas torturaron a sus soldados. De esa causa se desprende que en todas las unidades militares que participaron en Malvinas, sea de Ejército, de Fuerza Aérea o de la Marina, existieron este tipo de hechos. Lamentablemente, en 1982, esa guerra que ocurrió en dictadura militar, la dictadura llevó a Malvinas el terrorismo de Estado. Y de esto se trata. Vamos a pedir un pronto despacho. Ustedes saben que la Corte no tiene plazos, y los plazos que está imponiendo la justicia, en este caso, hacemos máximos responsables de que no se investiguen estos hechos al Poder Judicial de la Nación, es que se impone la impunidad biológica. Muchos de los denunciados han fallecido, como también han fallecido las víctimas de esos hechos, ¿no? También mañana vamos a hacer una comunicación, anunciar que vamos a elevar al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas este caso, como ya lo hicimos oportunamente en el año 2015, donde también había llegado un caso a la Corte Suprema, donde la Corte Suprema no analizó la cuestión de fondo, nos aplica ese famoso artículo 280, mirando para otro lado, donde se consolidó en un hecho también la impunidad, y en ese momento fuimos a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la República Argentina por falta de acceso a la justicia. De eso se trata, porque entendemos que a 40 años de los hechos ocurridos, nuestro pueblo debe saber lo que pasó con sus soldados en Malvinas. ¿Usted cree que el poder que tenían los militares ahora se exprese de otra forma en los condicionantes que judicialmente encuentran? Absolutamente, hay muchos funcionarios judiciales y jueces que siguen ligados a esa ideología de perpetuar la impunidad.
nosotros nos encontramos con un mecanismo de impunidad que fue plasmado, ideado y organizado en la dictadura militar. Fíjate vos que después de muchos años, después de haber sido desclasificado el informe Rattenbach en el año 2012, y que por suerte logramos la desclasificación total de los archivos secretos de Malvinas en el año 2015, donde allí encontramos los propios documentos oficiales generados por las mismas Fuerzas Armadas que constatan estos hechos. Las órdenes de ocultamiento, las imposiciones de silencio que nos hicieron a los soldados al regreso de Malvinas, y las órdenes, como por ejemplo, del entonces comandante en jefe del ejército, Cristino Nicolaides, que planteaba esta cuestión que no tenía que trascender a la opinión pública, porque esto podía ser un efecto bola de nieve, e instruye a la burocracia, digamos, en este caso estatal de las Fuerzas Armadas, que todas estas denuncias que los soldados habíamos hecho al regreso de Malvinas en 1982 queden en la instancia administrativa, y que en el caso de la gravedad del hecho denunciado, si tenía que pasar a lo que ella hoy, bueno, por supuesto, delegada de justicia militar, debía ser autorizado por el propio comandante en jefe del ejército. Todo un mecanismo de impunidad para que estos hechos no se sepan. Porque también, digamos, hasta ahora, en todos estos 15 años, no ha habido ninguno de los imputados que diga por qué torturaron en Malvinas. Siempre se escudan bajo la prescripción, bajo la impunidad. Y lamentablemente, detrás de cada caso hay compañeros que exigen que a través de un proceso judicial se sepa la verdad, y eso va a ser un mecanismo también de reparación con aquellos que fueron víctimas de estos terribles hechos ocurridos, ¿no? Es decir, que no se niega a los hechos, sino que se apela a la prescripción, digamos, hay una admisión implícita. Claro, en ningún caso, usted puede revisar las declaraciones testimoniales, las que pidió la justicia, y nunca niegan estos hechos, no hacen esa explicación. Dicen que está prescrito, que esto prescribió. O sea, nos quieren imponer esa lógica. Y al tratarse de tortura, la República Argentina ha impuesto en su haber, en su estructura jurídica, convenios internacionales que tiene que respetar. Ya en el año 2015, cuando llega ese caso, el propio Procurador General de la Nación, el entonces doctor Guarcalde, le recomendaba a la Corte Suprema que analice la cuestión de fondo, porque aquí hay responsabilidades del Estado ante la comunidad internacional. Se trata de tortura, y en este caso, estos funcionarios que la cometieron pertenecían al Estado Nacional. Entonces, el Estado tiene la obligación de investigarlo, ¿no? Lamentablemente, seguramente, si esto sigue así, si la Corte Suprema de Justicia sigue mirando para otro lado o escuchando las campanas de la impunidad, vamos a buscar justicia en una instancia internacional y digamos, el recorrido que tiene nuestro país a través de los procesos de memoria, verdad, justicia, que fuimos un ejemplo en el mundo, lamentablemente no está concluyendo con la guerra de Malvinas, que fue en contexto de dictadura. Y seguramente nuestro país vaya a ser condenado en una instancia internacional. Y con todo esto que usted menciona, ¿cuál es la expectativa con la que se van a movilizar mañana entonces? Mañana vamos a concurrir conjuntamente con otros organismos de derechos humanos. Nosotros somos querellantes conjuntamente con la Comisión Provincial por la Memoria, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y vamos a solicitar un pronto despacho. No puede ser que la Corte no tenga plazos. Mientras está en medio el plazo de la vida de aquellos que reclaman justicia a 40 años de los hechos ocurridos. Quisiera que alguno de estos cortesanos se atreva a escuchar uno solo de los testimonios de estos hechos aberrantes. Es por eso que nos vamos a manifestar, lo vamos a hacer públicamente, e insisto, le vamos a pedir a la cabeza del Poder Ejecutivo, a la cabeza del Poder Judicial de la Nación, que se ponga a la altura de los acontecimientos y que en un plazo razonable se expida sobre este caso que nuevamente llega a la Corte.
Estamos dialogando con Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas, secretario de Derechos Humanos del CECIN de La Plata, en nuestra sección Penas y Olvidos de la Guerra. Dos cuestiones para finalizar. La primera, la semana pasada hubo una violenta represión a excombatientes que fueron a reclamar por prestaciones que el PAMI no estaría cumpliendo. Ambas cosas son repudiables, la falta de prestación y la actitud violenta hacia los excombatientes. ¿Qué está sucediendo allí, Ernesto? Mira, vos sabés que en el mundo de los excombatientes hay distintas organizaciones. Sí. Nosotros nos agrupamos en las organizaciones que nuclean exclusivamente a ex soldados conscriptos. Los que se manifestaron allí son agrupaciones que nuclean a ex militares también. En nuestro caso tenemos un canal de diálogo con las autoridades de PAMI, en el cual sabemos que hay dificultades, sabemos que hay que reconstituir todo el sistema de prestaciones, más que nada en las provincias. También los mecanismos que tuvimos que atravesar en la pandemia dejaron estos saldos, digamos, pero nosotros mantenemos una comunicación con las autoridades de PAMI y por supuesto no adherimos en ninguna cuestión de ejercicio de la violencia. Creo que hay canales de diálogos y creo que por ahí se van a resolver los problemas, ¿no? ¿Les asiste el derecho a estos manifestantes de lo que reclaman? Son beneficiarios como todos los beneficiarios que estamos en el PAMI. Digo, estamos todos incluidos, los que cobran la pensión nacional a través del ANSES son beneficiarios del PAMI. Es un padrón que hoy podemos tener con grupo familiar alrededor de 45.000 beneficiarios, entre beneficiarios directos y su grupo familiar. Nosotros hemos conseguido oportunamente la creación de un programa nacional de atención a veteranos de guerra de PAMI y su grupo familiar, que eso cambió la situación en la cual veníamos arrastrando durante muchos años, y a partir de allí se empezaron a diseñar todo un sistema de promoción de la salud también para abordar las cuestiones específicas y prevalentes en el sector, ¿no? Que insisto, que hay que volver a retomar y hay que volver a mejorar toda la cadena de prestaciones, más que nada en el interior de las provincias, para que en cada rincón de nuestro país los beneficiarios, en este caso los excombatientes, tengan una asistencia acorde a sus necesidades. Para justificar la última pregunta, tengo un mensaje para usted de Juan Musolón. Dice: Ernesto Alonso, un grande de los derechos humanos, extraordinaria actitud y felicitaciones para él. Quiero preguntarle en el final dos cosas, Ernesto. Primero, ¿cómo ve la dermis social respecto de estos 40 años que se cumplen del conflicto bélico del Atlántico Sur? Y la sección se llama Penas y Olvidos de la Guerra. ¿Cuáles son ambas cosas para usted? ¿Cuáles son las penas que le quedaron en lo personal? ¿Y cuál cree que es el gran olvido a estos 40 años de aquella guerra? Lo principal es, primero, que estas son cuestiones que se tienen que resolver en términos de justicia. Lo que pasó durante el conflicto de Malvinas, la guerra de Malvinas. Ahora, no todo la cuestión que tiene que ver con el reclamo de soberanía es la guerra, digamos, ¿no? Particularmente nosotros no nos quedamos anclados en ese conflicto, pero sí hay que resolver esta cuestión. Como te decía anteriormente, a 40 años de la guerra de Malvinas, lo mejor que le podemos dar y como reconocimiento a los excombatientes es que nuestro pueblo sepa la verdad, para sacar las cuestiones que aún siguen pendientes en términos de reclamo de justicia. Ahora, por otro lado, creo que Malvinas es también parte del futuro, del presente y del futuro de los argentinos. Mirarnos como un país continental, un país marítimo. Tenemos que cambiar ese paradigma de solamente mirar a nuestro territorio hacia el interior, donde en el Atlántico Sur tenemos infinitas posibilidades de plasmar un proyecto socioproductivo que nos ponga a los argentinos en otro lugar. Entonces eso también es el desafío, y esa mirada donde por suerte volvemos a tener el acompañamiento internacional de este reclamo, donde hay una potencia neocolonial militar que está cercenando parte de nuestro territorio, ¿no? Y también vemos como en este mundo muchas de estas potencias que pretenden seguir teniendo doble estándar, el caso de Gran Bretaña,
cuando las resoluciones de Naciones Unidas los desfavorecen, no las cumplen. Pero cuando tienen que cumplir alguna de ellas, o hacer cumplir algunas que las favorecen, muchas veces las hacen a sangre y fuego. Entonces un poco ese es el mensaje. Vamos a entrar en esta semana, este próximo jueves, el 24 de marzo, hasta la semana siguiente, que es el 2 de abril, y creo que los argentinos tenemos que hacer un gran ejercicio de la memoria, ¿no? ¿Qué nos pasó y cuáles son las cuestiones pendientes que aún tenemos como sociedad, y cuestiones que tienen que seguir reforzando el único sistema posible, que es la democracia? Muchísimas gracias, Ernesto, muy amable. En lo personal, ¿usted cómo vio? Saludos al compañero que mandó el aviso, el saludo. El mensaje, Juan Musolón, que también es un activo militante de los derechos humanos aquí en Río Cuarto. Sí. No, le quería preguntar en lo personal, ¿usted cómo vivió la guerra o qué recuerdo tiene? Entiendo que muchos han hecho de su vida, la han abrazado como militancia activa de memoria y de justicia, como una forma de mitigar sus propios dolores. ¿Es su caso? Sí, nosotros formamos una organización que es el CECIN La Plata, que fue creada en Malvinas. Casualmente, estoy con poco tiempo porque en un ratito el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Tauber, nos va a anunciar que va a elevar la propuesta para que al CECIN La Plata le sea otorgado el doctor honoris causa, algo que nos orgullece muchísimo, ¿no? El doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata. Y es el producto de toda una trayectoria, de un camino transitado con un conjunto de compañeros, donde nos sentimos muy orgullosos de las cosas que pudimos resolver, como fue ese primer comienzo de proponer y resolver a través de políticas públicas las secuelas que había dejado la guerra, ¿no? Que eso se pudo lograr, pero lamentablemente en 40 años también hay muchos compañeros que quedaron en el camino. Pero también esta cuestión de pensar que Malvinas es mucho más que esa guerra. Por eso también creamos el Instituto de Políticas Soberanas con la Universidad Nacional de La Plata, donde formamos parte del Consejo Asesor. Es un instituto que atraviesa, es transversal a todas las facultades que integran la Universidad Nacional de La Plata, donde queremos que todos los estudiantes universitarios que pasen por cualquier facultad tengan el conocimiento básico de lo que representa esta disputa de soberanía en el Atlántico Sur, ¿no? Más allá de hablar de Malvinas, de Sangre, de las Georgias, y esta importante proyección hacia la Antártida que nos propone el territorio que tenemos. Ernesto, muchísimas gracias por su tiempo y perdón por la demora. No, gracias a ustedes y a disposición, como siempre. Y un gran abrazo también al amigo Alfonso Urán de Río Cuarto. Sí, que siempre nos escucha también y es fuente informativa permanente de lo que ocurre con la causa malvinera. Así que Alfonso, Armando Urán tiene siempre un ida y vuelta con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.